amigos de las plataformas de YouTube, bienvenidos también a nuestra transmisión. Gracias por siempre sintonizar o buscar el canal y ver las predicaciones de esta tu iglesia, que aunque estás lejos sigue siendo tu iglesia de corazón. Amén. Sabe que durante toda esta semana, bueno, desde la semana pasada, orándole al Señor por la palabra que hoy debía traer, y saltaba una frase en mi mente, en mi corazón, y la conseguimos en Hebreos 12. Quiero invitarlo a abrir su Biblia en Hebreos 12. ¿Lo tiene? Amén, dígame amén fuerte. Ok, dice Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono del Señor. Amén. Y lo que me resaltaba era puesto los ojos en Jesús. De hecho, así se llama el tema de esta mañana. Puesto los ojos en Jesús. Amén. Fíjense que la carta a los Hebreos no se le da un autor definido. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos, de los eruditos de la palabra, pues piensan que pudo haberla escrito Pablo por la revelación que ella contiene. Sin embargo, la mayoría piensa y se inclina hacia eso. Sin embargo, otros prefieren decir que no saben quién es el autor. Y esta carta fue escrita, quien haya sido quien la escribió, fue escrita a los hebreos, a los israelitas, a los hijos de Dios directamente, específicamente. Esto recuerde que fue en los años después de Cristo, ¿verdad? Cuando la iglesia sufría persecución. Y había el riesgo, el peligro de que volvieran nuevamente a sus costumbres judaizantes. Tanto Pablo, los apóstoles, se les entregó una tarea específica ¿de qué? De sacarlos de su religiosidad y mostrarle a un Dios vivo. Amén. Entonces, la carta específicamente les habla acerca de quién es Jesús. Los capítulos anteriores le dice, Jesús es el sumo sacerdote. Jesús, su sangre limpia una vez y para siempre. No necesitan los corderos. Ahora es Jesús quien entregó su vida. Y su sangre no tiene que ser derramada cada año para limpiar o para expiar pecados, sino que ya fue derramada una vez y para siempre. Entonces va diciéndoles a ellos todo lo que Jesús hizo en este nuevo pacto. Y les dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. El autor miraba que los hebreos o los israelitas, los judíos, estuvieran en peligro de mantener la religiosidad y de apartar su mirada del Dios vivo. Y yo hoy te digo, no solamente el que escribió la carta se lo dijo a los hebreos, sino también Dios nos los dice a nosotros hoy. No corramos el peligro de poner nuestra mirada en los rituales, entre comillas, ¿verdad? Sino en Dios directamente. Porque a veces nos entretenemos como en el ritual, nos entretenemos en las costumbres y se nos olvida el Dios verdadero. Entonces, él exhorta a los hebreos y les decía, pongan los ojos en Jesús, miren a Jesús, no quiten su mirada de él para que no corran peligro de desviarse. Igual nos los dice a nosotros, no se distraigan, no nos distraigamos. La palabra griega que se utiliza allí en puesto los ojos o captar la mirada es la palabra aporao, que significa, no me importa mucho que usted no anote la palabra, me interesa que sepa el significado. Esa palabra quiere decir atención no dividida. Cuando nosotros miramos a Jesús, nuestra atención debe estar concentrada en Él, sin distracción alguna. Amén. Y dice, atención no dividida, es alejar la mirada de todas las distracciones con el fin de contemplar un objeto. Es decir, enfocarnos
es decir, enfoque, ¿verdad? En la fotografía hay un término, o justamente ese término enfoque es el proceso de ajustar la lente para encontrar el máximo detalle y nitidez de una imagen. Usted ve a los muchachos que andan de media con las cámaras y cuando van a enfocar a uno, mueven la lente, ¿verdad? Y la acomodan. Hasta que no tengan una imagen clara, una imagen nítida de lo que ellos quieren mostrar, pues entonces no le dan al flash, sino que mueven la lente. La lente les permite enfocarse, tener una nitidez hermosa de la foto que van a tomar, ¿verdad? Pero hay otra cosa que también es un término fotográfico y es el enfoque selectivo. ¿En qué consiste? En seleccionar algo, ¿verdad? A lo que se le va a dar nitidez y lo demás todo se torna borroso. Lo tenemos en los teléfonos como filtro. Se enfoca algo y lo demás está borroso. Pues el Señor quiere que nosotros tengamos tal tipo de enfoque, que pongamos nuestro enfoque en el Señor para que podamos tener una nitidez, una claridad de la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Cuando nosotros fijamos nuestros ojos en Jesús y apartamos nuestra mirada de las distracciones, entonces vamos a tener una imagen nítida de la gloria de Dios y de todo lo que hay a nuestro alrededor se va a tornar borroso porque nuestra imagen o nuestros ojos están puestos en la imagen de Jesús. Amén. Mira, hoy la tecnología ha avanzado mucho y hay cámaras 4K y eso toman una foto y eso se ve, bueno, pues clarísimo, eso se ve todo, ¿verdad? Yo le decía al primer servicio, hasta el pelito que se me para aquí se me va a ver en la foto. Porque hay una nitidez tal. Pues Dios quiere que nosotros vivamos en esa nitidez, en la presencia del Señor y que veamos a cara descubierta, como dice el apóstol, la gloria de Dios. Cuando nosotros miramos a Jesús, tenemos ese resplandor sobre nosotros y podemos ver el propósito de Dios claro en nuestras vidas. Amén. Cuando tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, nosotros, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, recordemos que somos un ser tripartito, nuestro espíritu, nuestro alma y nuestro cuerpo se alinea a la voluntad de Dios, a la perfecta buena voluntad de Dios. Su palabra se hace viva y nos hace andar en lo sobrenatural. Cuando fijamos nuestros ojos en Él, el Señor nos hace andar en lo sobrenatural. Nos mete en niveles de fe mayores. Amén. La Biblia nos enseña que la palabra es Jesús. Jesús es la palabra. Y cuando tú fijas tus ojos en Él, es poner tu mirada en la palabra del Señor. ¿Por qué viene la fe? La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Cuando tú fijas tus ojos en su palabra, es mirarlo a Él a los ojos. Y lo demás que hay a tu alrededor va a quedar sin sentido porque tus ojos están fijos en el creador, en el autor, en el consumador de la fe. Amén. Dice el versículo que leímos que Él es el autor, el que origina, es donde nace la fe, ¿verdad? Y dice la Reina Valera que lo leímos que Él es el consumador, pero hay otras versiones que dicen que Él es el perfeccionador, el que la perfecciona. Y si nosotros queremos crecer a niveles de fe, tenemos que tener nuestra mirada puesta en Él. No solamente verlo como nuestro Salvador. Jesús no solamente quiere salvarnos, Jesús quiere darnos mucho más allá. Jesús no solamente está interesado en que nuestras almas sean salvas, que puedan coronar la gloria del cielo. Amén, eso es el comienzo. Pero hay mucho más, porque Él también está interesado que en tu caminar por esta vida, aunque somos peregrinos y nada de lo que hay aquí nos vamos a llevar, pero sea una vida buena, sea una vida abundante, sea una vida llena de paz. Eso quiere darnos el Señor. Y cuando tú fijas tu mirada, vas a ver claro ese propósito de Dios para ti. Amén. Cuando ponemos la mirada en Jesús, conocemos la plenitud de su divinidad en nosotros. Entendemos claramente lo que significa ser morada del Espíritu Santo. Miren, no menosprecie su cuerpo, no menosprecie su vida, porque usted fue escogido por Dios para ser su vivienda, su habitación. Usted cuando se va a mudar, imagínense, no sé cuántos se han mudado, pero o cuántos desean mudarse.
Pero yo sé que hay personas que viven en sus casas que no les gusta, quisieran tener una mejor casa. Y tú vas a buscar la mejor habitación para vivir, donde tú puedas estar cómoda, hermosa, con paredes revestidas, hermosa la casa, ¿verdad que sí? Tú no vas a conformarte. Si te dan a escoger entre una casa y un rancho, tú vas a escoger la casa, porque tú vas a buscar lo mejor. Pues Dios ha buscado la mejor casa. Eres tú, soy yo. Amén. Dale un aplauso al Señor por eso. Cuando nosotros fijamos nuestra mirada en Jesús, recobramos fuerzas. Las fuerzas del Señor vienen sobre nosotros. ¿Fuerzas para qué? Para correr nuestra carrera con paciencia, sin desmayar. Amén. Viene ese poder sobrenatural y ese poder para despojarnos de todo pecado que nos asedia. Amén. Entonces, quiero que busquemos un pasaje. Vamos a hablar un poco acerca de un pasaje que es bastante conocido y vamos a detenernos ahí un ratico para estudiarlo. Eso está en Mateo 14. Puesto los ojos en Jesús. Mateo 14, del verso 22 en adelante. Cuando lo tenga me dice bien duro, amén. Ajá, ya por aquí lo consiguieron. El pasaje está en Mateo 14, verso 22. Y dice de la manera siguiente. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Te cuento, Jesús venía de alimentar a los 5,000. Ya se estaba haciendo tarde, pero sin embargo él le dice, váyanse ustedes, súbanse a sus barcas y pasen a la otra ribera, yo más tarde voy. Jesús despide a la multitud y se queda orando. Dice, despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Jesús estaba solo, ya los discípulos se habían ido. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, esto es entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana, a esas horas es cuando todo está más oscuro. Es la última vigilia de la noche y está oscuro, donde la noche es más oscura. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, imagínense, lo vieron andar sobre el mar. Bueno, voy a leerles otra vez el 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Imagínate, a las 3, 4, 5 de la mañana, donde todo está oscuro, el viento les está azotando. En esa época no tenían ni linternas, ni bombillos de esos que ahora son así súper grandotes que no necesitan cargarse para alumbrarse. Eran lámparas. Imagínate eso oscuro y que vean una silueta caminando sobre las aguas. ¿Qué vas a decir tú? Te reprendo. De una vez, tú no vas a pensar que es un ángel. Para empezar, un ángel resplandece. Y ellos miraron aquí y dijeron, es un fantasma. Era lo que nos faltaba. Oscuridad, tinieblas, golpes del viento y de paso nos espantan. Un fantasma, dijeron. Y Jesús, ¿qué le dijo? No teman, tengan ánimo, soy yo, le dijo. ¿Sabe que cuando Jesús habla, viene paz a tu vida? Cuando Jesús habla, trae calma, trae tranquilidad. Amén. En estos días vivimos una situación tremenda con mi mamá. Para muchos saben que tuve un tiempo como de reposo, retirada, porque estaba atendiendo a mi mamá. Se nos presentó una emergencia y tuvo que ser operada urgentemente. Y pasamos bastante tiempo con ella en su recuperación. Y esta semana tuvo como una recaída y estaba con la cuestión de preparar el mensaje. Ya mi pensamiento quería dividirse. Y le dije, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, yo levanto mi mirada a ti. Ves que Dios nos prueba. Levanto mi mirada a ti y escuché la voz del Señor que me dijo, ten paz. Y su voz trajo calma, su voz trajo paz a mi interior. Amén. Cuando Jesús te habla, desata la paz sobre tu vida. Así que tienes que inclinar tu oído a la voz de Jesús. El versículo 28 dice, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¡Wow, qué osado! Y y el Señor le dijo, ven.
Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver, Pedro vio el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vamos a ir hablando un poquito acerca de este pasaje. Fíjense que tremendo lo que pasa, ¿verdad? Pedro, cuando ve que es Jesús el que viene caminando, le dice osadamente, o sea, a mí no se me hubiese ocurrido de pronto hacer tal petición. En medio de aquella tormenta, en medio de esa oscuridad: Señor, ¿eres tú? Sí, soy yo, tengan ánimo. Ah, bueno, si eres tú, entonces di que yo también camine por las aguas. ¡Qué osadía! O sea, de pronto hubiese dicho, no sé, calma el mar, haz que este viento no azote. No, que yo camine sobre las aguas. O sea, no es que le estaba diciendo: Señor, tengo miedo, quítame este miedo. Me asusté, Señor, quítame este susto. No, o sea, que yo camine sobre las aguas. Eso no es una petición que uno normalmente está haciendo. O sí, usted ha pedido caminar sobre las aguas. Yo nunca me he atrevido a tal cosa. O sea, no voy a la playa o a la piscina diciendo: hoy sí voy a caminar sobre las aguas. No. Y él osadamente le dice: bueno, si eres tú, si no es un fantasma, que yo vaya y camine sobre las aguas. Wow. El único que se le ha ocurrido tal cosa es este señor Pedro. Al único. Y de hecho ningún otro evangelio lo narra. Siempre hablan sobre que Jesús caminó sobre las aguas, pero no narran esa parte. Solo Mateo da una explicación, bueno, bien amplia y bien rica de lo que pasó en ese momento. Y gracias a Mateo porque lo dejó escrito. Pero lo tremendo no es que él haya pedido caminar sobre las aguas, sino que el Señor Jesús, con toda su calma y su paciencia, le dice: ven, le dice él, ven. Wow. Y ahí ese hombre recobró fuerzas y empieza, yo me imagino la escena, Pedro mirándolo, sin retirarle la mirada de encima, comienza a bajar una pierna, se remanga la falda, la bata, baja la pierna de la barca, se incorpora con la otra pierna y comienza a caminar. Wow, esa escena debe ser tremenda, verla así, ¿verdad? Yo creo que cuando estemos en el cielo el Señor nos las va a mostrar. Mira, así fue como Pedro caminó sobre las aguas. Y se levanta y comienza a caminar, pero nunca había retirado su mirada de Jesús. Pero cuando retira la mirada de Jesús, que comienza a ver el fuerte viento, que de paso ya ese viento estaba, él sabía que estaba ahí. Dice anteriormente que los vientos golpeaban fuerte la barca, el viento ya estaba. Pero él en ese momento hizo un enfoque selectivo y su mirada se colocó solamente sobre el maestro. Y lo demás a su alrededor empezó a parecerle borroso, empezó a quitarle valor, empezó a quitar fuerza a lo que estaba a su alrededor, y el poder de Dios comenzó a hacerse más grande, al punto que lo hizo caminar sobre lo natural, en lo sobrenatural. Porque cuando tú tienes tu mirada puesta sobre Jesús, tú caminas en lo sobrenatural, tú caminas en el propósito de Dios, tú caminas en lo establecido por Dios para tu vida. Amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Jesús le estaba demostrando eso cuando le dijo: ven. No era que estaba haciendo un derroche de poder. Te voy a demostrar quién soy yo y cómo actúa mi poder. No, le estaba diciendo: si tú confías en mí, si tú mantienes tu mirada puesta en mí, tú vas a alcanzar lo sobrenatural. Lo que parezca imposible para ti, cuando tus ojos estén fijos en mí, yo lo voy a hacer posible. Eso era lo que Dios le estaba diciendo, lo que Jesús le estaba diciendo. Si tus ojos no se apartan de mí, te dice el Señor hoy, si tus ojos no se apartan de Jesús, la palabra, entonces tú vas a comenzar a caminar en lo sobrenatural. Vas a comenzar a ver cosas que para ti son imposibles, van a ser posibles. Vas a ver restauración, vas a ver las finanzas crecer, vas a ver todo lo caído levantado y lo muerto resucitado, porque tus ojos están puestos en el Señor Jesús. Aleluya. Y él comenzó a ver los fuertes vientos. Dice el verso 30:
pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Qué tuvo? Miedo. Después de haber tomado el valor, de haber tenido la valentía, como decimos nosotros, las agallas, de decirle, hazme caminar sobre las aguas. Entonces cuando aparta su mirada y empieza a contemplar los vientos, yo me imagino el pensamiento, oye, el viento está fuerte, los hombres no caminan sobre las aguas, el agua es líquida, no es sólida, me puedo hundir. ¿Y qué dice? Se llenó de miedo y comenzó a hundirse. Comenzó a hundirse. Cuando comenzó a mirar esos vientos fuertes que le azotaban, su mente lógica comenzó a pensar, ¿qué estoy haciendo? Esto no es posible hacerlo. ¿Sabe que muchas veces nosotros tenemos esas luchas o continuamente, diariamente vivimos esas luchas que Pedro vivió en ese momento? Dios te ha dicho, fija tu mirada en mí, concéntrate en mi palabra, pero vienen situaciones a tu vida que te llenan de miedo y que hacen, tu mente se divide. Tu mente se llena de preocupación y empiezas, ¿y cómo lo hará Dios? Y esto no es posible hacerlo, esto no es posible alcanzarlo, esto es imposible conseguirlo. Pero Dios te dice, tu mirada si está fija en mí, lo puedes alcanzar. Amén. Su mente se dividió, perdió el enfoque, su atención se dividió. Y quiero hablarte un poquito acerca de esto, porque es importante, porque es que ahí es donde se desata la batalla de la fe, en nuestra mente. Cuando nuestra mente está dividida, está llena de dudas, está llena de preocupación, entonces viene el miedo y el temor. Esa palabra preocupación, ¿verdad?, viene del griego merinnao, la cual es la combinación de dos palabras. Merizo, que quiere decir dividir, y nous, que se refiere a mente o que significa mente. Entonces, la preocupación es una mente dividida. Merinnao, dividir la mente. Preocuparse significa dividir los pensamientos. Entonces está tu mente dividida entre lo que Dios dice, empieza la batalla, y entre lo que tú estás viendo, lo que te ha llenado de miedo, lo que te ha llenado de temor. Empiezas a mirar el viento, empiezas a apartar la mirada de Jesús y lo que hay a tu alrededor empieza a golpearte más fuerte. Porque tu enfoque lo tienes puesto en la circunstancia, el enfoque lo tienes puesto en el problema y no en Jesús. Y empiezas a ver borrosa la imagen de Jesús, empiezas a ver borroso el poder de Jesús porque tienes tu mirada enfocada en el problema. Y Dios nos pide lo contrario. Tienes que enfocarte en Dios. Jesús es la solución para todo. Para todo. Nuestra solución está en Él. Y es tan simple como que hagamos un acto de fe y alcemos nuestra mirada y pongamos nuestros ojos en Él. Puesto nuestros ojos en Jesús. ¿Sabe? La preocupación es como un cáncer mental que ha estado destruyendo a miles de personas. La gente se consume en el pensamiento. Deja de dormir, deja de comer, se adelgaza. La preocupación le carcome. Se vuelven amargados, empiezan a responder mal. ¿Y cuál es el origen? La preocupación, el temor que hay en ellos. ¿Por qué? Porque su mente se ha dividido, porque sus ojos se han apartado de Dios. La preocupación produce un estado de ansiedad. La preocupación produce un estado de nerviosismo. ¿Cuántas personas usted ha visto que andan nerviosas por la calle? ¿Sí se ha dado cuenta de que hay personas que apenas la medio tropiezas y se levantan y te dicen 4 cosas porque andan irritables? ¿Sí le ha pasado? ¿Cuántos accidentes se han visto que han ocurrido por eso? Por la irritabilidad de las personas. Pero en el fondo están llenos de preocupaciones, están llenos de temor, porque sus ojos no están puestos en el Señor. ¿Y sabe qué cosa triste? Que nosotros teniendo a Jesús, que es la solución de todo, nosotros sus hijos vivamos tales situaciones y nos esté gobernando los pensamientos de incredulidad y nos estén gobernando los pensamientos de pobreza,
de no puedo, de eso es inalcanzable, de preocupación. Cuando tenemos a Jesús enfrente, cuando tenemos a Jesús allí, y sabes que su mirada jamás se ha apartado de ti. Nunca Él ha apartado su mirada de ti. Pedro se hundió cuando comenzó a ver los fuertes vientos. Yo te pregunto ahora, ¿cuáles son esos vientos que te golpean a ti? ¿Cuáles son esas circunstancias que te están golpeando? ¿Cuáles son esas circunstancias que te están haciendo desviar tu mirada de Jesús hacia el problema? ¿Cuáles son esas circunstancias? Pregunto, ¿acaso es una deuda muy grande que te ruge? ¿O la necesidad de conseguir dinero, de trabajar más y más y más para conseguir dinero porque llegó octubre, clase, hay que pagar colegio, hay que comprar útiles, hay que pagar uniforme? Y eso es un realero, ¿verdad que sí? Los que tienen hijos pequeños, gracias a Dios, mis hijas, ya no tengo esos gastos. Una universitaria y la otra ya salió. Pero empieza la preocupación. ¿De dónde? ¿De dónde saco? ¿De dónde consigo? ¿Cómo Dios lo va a hacer? Mi sueldo no alcanza. Y tengo que comprarle los útiles, tengo que comprarle los zapatos, tengo que comprarle esto, tengo que comprarle aquello. Preocupación grande para los hombres que son cabezas de su hogar. La comida, el mercado, proveer para su casa. ¿Cuál es la solución? Dicen ellos, trabajemos más. No, la solución no es trabajar más. La solución es mirar a Jesús. Porque cuando tú miras a Jesús, te digo, hombre, puedes trabajar menos y ganar más. Y tu provisión va a aumentar porque tus ojos están puestos en Jesús. Amén. Miren, nosotros se los hemos contado. Nosotros fuimos probados en eso. En muchísimas oportunidades tuvimos necesidades. Pero antes de ir a quitar prestado, y sabíamos que había gente que con mucho gusto nos hubiera prestado dinero, preferíamos ir a la oración y decirle, Señor, como tus hijos, hoy venimos delante de ti a buscar la provisión que nos corresponde. Robert siempre lo cuenta. En una oportunidad, empezando a editar los libros, a sacar los tirajes del libro, Refrena tu lengua de maldecir, que fue el primero de los libros que él sacó, le faltaban 300,000 bolívares. En ese tiempo era mucha plata. Y esa noche nos pusimos a orar. Robert me dice, Mari, vamos a orar, vamos a desatar la bendición. Yo sé que Dios va a traer la provisión, Dios no nos va a dejar avergonzados. Y comenzamos a clamar y a clamar y a clamar. Al día siguiente, ni siquiera habían pasado 24 horas. Al día siguiente nos acostamos, dijimos amén y miramos al Señor. Y al día siguiente llama una mujer a quien Robert le había vendido muchísimas predicaciones, como 100 cassettes. En ese tiempo eran cassettes. Y él le dice, hola, ¿cómo está Francis? Que no sé qué, empiezan a hablar. ¿Y cómo van las predicaciones? Chévere, la palabra me ha cambiado, me ha transformado, que no sé qué. Una mujer que tenía un negocio pequeño y después de que empezó a escuchar las predicaciones, se disparó tremendamente, económicamente. Dios la sacó de donde estaba y la colocó en un lugar mayor, porque creyó en la palabra. Y le dice, pastor, pero no lo estoy llamando para eso, lo estoy llamando para decirle que anoche Dios me dijo que le regalara 400,000 bolívares. Gloria a Dios, dijimos nosotros, porque la provisión viene del Señor. Esa noche no nos trasnochamos, no, fuimos a la fuente. ¿Cuál es la fuente? Jesús. Por eso tú, si estás pasando por situaciones económicas fuertes, mira, no te enredes quitándole prestado a la gente, no te enredes pagando intereses, no te enredes agotando tu vida trabajando 23 horas al día de las 24. No, levanta tu mirada al Señor porque de Él viene tu provisión, aleluya, de Él viene tu provisión. De nuestro Señor viene la provisión. No mires el rugir de la deuda. No mires el rugir de la necesidad.
Mira a Jesús. Hay situaciones que se nos presentan tremendas, pero no nos desesperemos, enfoquémonos en Jesús. Mire, yo recuerdo ahorita cuando operamos a mamá, eso fue una emergencia. Comenzó el dolor agudo el día lunes y el día martes ya estaba hospitalizada y el viernes ya estaba operada, contra todo pronóstico. Y cuando la doctora me dice, te la voy a mandar de una vez al seguro para que la hospitalicen, hay que operarla de emergencia. Dios mío, dije yo, hay que operarla, esto es gasto. Miré mi cuenta, gloria a Dios, la fortuna grande de 10 bolívares. Dije, Señor, literalmente me senté en la cama y alcé mis ojos. Y dije, Señor, tú eres mi proveedor. Yo me encargo de dar todas las carreras con mi mamá y tú te encargas de traer la provisión. Mire, esa misma tarde comenzó a llegar el dinero a la cuenta de mi hija. Le dije, hija, usted se encarga de administrar la plata, yo solo se la pido porque yo sé que Dios va a mandar la provisión. Y me mantuve en eso, mirando al Señor y decía, Señor, tú te encargas de la provisión. No nos faltó absolutamente nada. En un día, uno de esos días antes de la operación, dice, hay que hacerle una tomografía. Mi mamá tiene metástasis en los pulmones. Hay que hacerle una tomografía. Yo no me atrevo a meterla en el quirófano, me decía el Señor, si yo no veo cómo están sus pulmones y si hay metástasis en otro lugar. Una tomografía es cara, cuesta entre 150 y $200. Y teníamos que comprar los insumos, que en ese momento nos salieron como en $200 también. Eran $400 que teníamos que sacar. Le digo, hija, ¿cuánto hay en la cuenta? Porque hay que hacerle tal cosa, mamá. Yo muy segura, yo hablando duro, porque yo había levantado mi mirada al Señor. Y me dice, mami, hay como $40. Necesitaba 400, el 10%. Y yo dije, Señor, levanté nuevamente mi mirada. Señor, yo mañana le voy a hacer esos exámenes a mi mamá. En el nombre de Jesús, tú traes la provisión. Yo me encargo de las carreras, tú traes la provisión. Al día siguiente, de Chile nos mandaron $200 y no sé de dónde más cayeron los otros 200. Y le hicimos los exámenes a mi mamá. Y compramos todos los insumos que mi mamá necesitaba. Porque yo levanté mi mirada al cielo y me mantuve creyendo que de Él venía mi provisión. Y no nos faltó absolutamente nada. Y su provisión fue grande. Mi mamá salió de todo eso y todavía para su recuperación, para su postoperatorio, tuvimos finanzas que vinieron del cielo. Amén. Por eso te digo, levanta tus ojos y mira el cielo, porque hoy el Señor quiere abrir los cielos para ti. Cuando tú levantes tu mirada, tú vas a ver los cielos abiertos y la provisión va a venir sobre tu vida, del norte, del sur, del este, del oeste, porque en el cielo no hay escasez. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Te vuelvo a preguntar, ¿qué viento fuerte? ¿Cómo se llama ese viento fuerte que te golpea? ¿Acaso es un diagnóstico de enfermedad? ¿Qué te dijo el doctor? No me gusta lo que veo. Hay que hacerle biopsia. Eso es un cáncer. ¿Qué te dijo el doctor? Es una enfermedad degenerativa, no se puede curar. Mire, he estado en estos días leyendo. Me los comí literalmente porque me atraparon los testimonios. El libro de Kathryn Kuhlman que se llama Nada es imposible para Dios. Wow, se lo recomiendo, búsquelo. A mí me lo regalaron. Búsquelo en PDF. No sé si lo habrá físico, pero búsquelo en PDF. Y me impactó la forma como Dios sanaba a las personas. Enfermedades incurables, diagnósticos irreversibles. Y solamente con que alguien levantara su mirada al Señor era suficiente para que la sanidad fluyera. Y lo más difícil que pudiera parecer al hombre, para Dios en un instante era posible. Cánceres desaparecer, gente que sus órganos fueron hechos nuevos. Estaba leyendo el de una mujer que me llamó muchísimo la atención porque ella era esposa de un pastor, cristiana, predicaba la palabra, pero ¿sabe qué? En ella no había fe. Ella hablaba de que Dios sanaba a los enfermos, pero ella no creía que podía ser sanada por Dios. Le costaba creer
¿Cómo iba a ser sanada por Dios si ella padecía de una enfermedad irreversible, incurable? Sus riñones se estaban deshaciendo y literalmente los estaba botando. Y el médico le daba pocos años de vida. El médico le dijo, de aquí a 2 años puede que todavía estés viva. Pero un día ella decidió creer en ese Dios en el que tanto había predicado, pero que no había creído. Y dijo, Señor, solamente en ti puedo encontrar la solución. Y en el instante fue sanada, porque alzó su mirada al cielo y pudo reconocer que Dios no solo quería salvarla, sino también sanarla. Amén. Ayer hablaba con mi esposo y yo le digo, mi amor, tiene que haber un punto en nuestras vidas, y hablo como parte del pueblo del Señor, entre nosotros, que haya un quiebre entre el conocimiento que tú tienes de la palabra y la vivencia que tú tengas de la palabra. Porque al final, lo que realmente produce resultado no es lo que tú conozcas de la Biblia, es lo que tú vivas de ella. Es esa palabra viva en ti. Por eso nunca puedes apartar tu mirada del Señor, porque ahí es donde se va a hacer viva. Mire, no es el ritual de venir cada domingo, escuchar al predicador. Está bien, pero ven con el corazón abierto. Ven con la disposición de aprender de Dios, de vivirlo, de hacerlo, de creerlo. Porque solo cuando se detona el creer en Él es cuando fluye el poder de Dios sobre tu vida. Y lo que es imposible para ti va a ser posible en el Señor, porque has levantado tu mirada al cielo. Aleluya. Dale fuerte ese aplauso al poderoso Rey. Aleluya. ¿Cómo se llama ese viento fuerte que te está golpeando? Depresión, tristeza, soledad. Tu mente está dividida. Has quitado la mirada del Señor y has dejado que el miedo, como a Pedro, te llene. Y te llene de tristeza, de soledad, de depresión. ¿Sabe? En la fiesta de las mujeres, yo sé que las mujeres vinieron, los hombres no. Entonces yo se lo voy a contar para que usted se ponga en contexto. Nosotros hicimos unos videos de algunas personas que fueron sanadas por el Señor, contándole a las mujeres que venían por primera vez lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Y hubo un testimonio en especial que me llamó muchísimo la atención. Una mujer comenzó a tener problemas de depresión porque su esposo le confesó que ya no estaba enamorado de ella y que estaba con otra persona. Dice que fue tan fuerte el impacto que se echó en su cama a morir. Se echó en su cama. Ya no quería levantarse, ya no quería comer, ya no quería bañarse, ni siquiera cuidar a su hijo. ¿Sabe que el amor de madre uno lo impulsa? Usted se puede sentir muy mal, pero su hijo lo necesita y usted se levanta, usted saca fuerza de donde no tiene, porque su hijo lo necesita. Esta mujer estaba tan deprimida que ni eso quería hacer, ni cuidar a su hijo. Su hijo estaba descuidado por ella. Hasta incluso el niño llegó a pedirle a su tía que orara por su mamá, por la mala condición en que la veía, un niño pequeño. Y ella comienza a contar que el diablo empezó a hablarle y le decía que se quitara la vida, que se ahorcara. Le decía, no te ahorques, porque si te ahorcas te va a doler mucho, vas a sufrir mucho. Mejor tíratele un carro. No, mejor tómate un poco de pastilla y te duermes, así no vas a sentir nada. Y cuando te vayan a buscar, no vas a despertar. Las mentiras que el diablo le hablaba en su mente. Porque el diablo habla duro, ¿sabes? Habla duro. Pero más duro es la voz del Señor. Y es dulce, es fuerte y es dulce y trae paz. Y el enemigo le hablaba. Y ella dice que en una semana perdió 15 kilos. ¡Wow! 15 kilos. Y tuvo que buscar psicólogos, psiquiatras, y la medicaron, le mandaron pastillas para dormir, ansiolíticos, para que dejara esa ansiedad, para que dejara el temor, el nerviosismo que le estaba agobiando.
Lo mismo que le pasó a Pedro, el miedo la llenó. Pero ella dice que cuando empezó a venir a la Universidad de la Vida y tuvo su encuentro con Jesús, ella dice que sintió como se rompieron esas cadenas. Cuando ella alzó su mirada a Jesús y lo vio clavado en esa cruz, después del día sábado, después de la liberación, ella fue completamente libre. Esa noche dijo que dejó las pastillas y hasta ahora no ha tomado ninguna otra pastilla, ni para el temor, ni para la ansiedad, ni para dormir. Fue completamente sana porque levantó su mirada al que todo lo puede, porque levantó su mirada a Jesús. Y Jesús, que la ama, la libró de esas ataduras, porque el amor de Dios para nosotros es tal que jamás ha retirado su mirada sobre nosotros. Amén. ¿Cómo se llama el viento que te golpea? No importa su nombre. Lo importante es saber que en medio de esa tormenta tú puedes buscar con tus ojos los ojos de Jesús, y la calma y la paz y la libertad y la sanidad vienen sobre tu vida. Dale un fuerte aplauso al Señor. Si miras las circunstancias, entonces te va a pasar lo de Pedro, te hunde. Pero si tú pones tus ojos sobre Jesús, vas a caminar sobre las adversidades sin hundirte. Vas a ser más fuerte y vas a sobrepasar cualquier situación que se te presente. Porque no es lo mismo pasar por una tormenta sin el Señor que pasar por ella agarrado de la mano con el Señor. Él te hace caminar sobre las aguas. Él te lleva tranquilo y seguro de nuevo a la barca. Cuando tú pones tu mirada en Él, amén. Si tú miras las circunstancias, te hundes. Pero si tú fijas tu mirada en Él, Él se convierte en tu prioridad. Y ahí es donde está el secreto. Cuando conviertes a Jesús en tu prioridad. ¿Sabes? ¿Se acuerdan de aquel pasaje del primer libro de Reyes? Donde el profeta Elías le dice al pueblo de Israel estando en el monte Carmelo: pero bueno, ¿y hasta cuándo claudicarán ustedes en dos pensamientos? Eso es preocupación, mente dividida, claudicar, pelear esos dos pensamientos. ¿Hasta cuándo van a claudicar en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, pues entonces síganlo. Si Jehová es Dios, síganlo. ¿Hasta cuándo, te dice el Señor, vas a continuar en esa lucha espiritual? Si se puede, no se puede, si me llamó, no me llamó, si Dios lo hace, si no lo hace. Claro que lo hace. Si Jesús es Dios, si Jesús es el Hijo de Dios, entonces levanta tu mirada a Él, míralo a Él y síguelo. Créele, porque Dios lo hace, amén. Nuestro corazón debe estar firme como una roca, que a pesar de que pasemos por muchos obstáculos, por muchas situaciones, Dios siempre nos va a respaldar. Si tu mirada está puesta en Él, su respaldo va a estar sobre ti, sin dudar de la identidad que tú tienes como hijo de Dios. Sin dudar de la identidad que tú tienes como hijo de Dios. La Biblia nos enseña en muchísimas partes que no estemos afanados. Dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. Dice en 1 de Pedro 5, echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Cuándo Él va a cuidar de ti? Cuando tú pones la ansiedad sobre Él. Esta palabra ansiedad y afanoso, afán, en este versículo de Filipenses hablan de lo mismo, mente dividida. Mente dividida. Y el Señor te dice, no tengas tu mente dividida, no te preocupes, no te afanes. Entrégame a mí esa ansiedad que yo cuido de ti. Entrégame a mí tu afán que yo cuido de ti. Amén. Cuando entonces ponemos nuestra mirada en Él, experimentamos su seguridad plena. Experimentamos la plenitud del gozo. En Él hay plenitud de gozo. Y por supuesto la tristeza, la soledad se van, porque Él lo llena todo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Fíjense lo que dice el verso 32. Y cuando ellos subieron,
en la barca, cuando Jesús y Pedro se subieron en la barca, se calmó el viento. Se calmó. Se fue la tempestad. Vino la paz. Experimentó la seguridad de la que te estoy hablando. Cuando Jesús lo toma, porque él se hundió. ¿Y qué le dijo Jesús? Le agarró la mano, lo levantó. Jesús nunca te va a dejar hundirte, hermano, cuando tú tienes tu mirada puesta en él. Nunca te va a dejar hundirte. Su mano siempre va a estar allí extendida para levantarte. Y cuando él te da la mano y tú la tomas, entonces viene la seguridad, viene la paz, se calman los vientos, se va la tormenta. Y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Cuando tú experimentas eso, tu nivel de fe crece, porque sabes que Dios nunca te va a soltar. Porque sabes que aunque venga una tormenta aún mayor, un huracán categoría 5, tú vas a estar seguro. Amén. Y los que estaban allí vieron todo aquello, comenzaron a alabarle. Porque eso produce, es lo que se produce en nosotros, alabanza a Dios cuando vemos la gloria de Dios moverse. Y si tú quieres ver la gloria de Dios moverse en tu vida, levanta tu mirada y pon tus ojos en Jesús. Aleluya. Cuando Jesús se subió a la barca, entonces calmó los vientos. Quiero para allá ir cerrando, que busques en tu Biblia, en Números 21. Libro de Números, capítulo 21. ¿Lo tiene? Tan bello, él dijo amén, él lo consiguió. Sabe, a veces nosotros tenemos los niños aquí dentro y ellos están como jugando y usted dice: ay, no está prestando atención. No, sí están prestando atención. Yo vi esa experiencia con mi hija. Ella se ponía a jugar ahí en el piso y cuando llegaba a la casa me contaba todo. Cantaron tal canción, después cantaron la otra, el pastor habló de esto, del otro, y yo: sí están prestando atención. Los niños aprenden, ellos prestan atención, escuchan y captan. Dice el capítulo 21 de Números, aquí está hablando de la serpiente de bronce. Dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Esto es hablando de Israel cuando estaban en Egipto, ya a punto de cruzar el Mar Rojo para pasar a la tierra prometida. El 5 dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Escuche, habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan ligero. Ese pan ligero era el maná. La Biblia nos enseña que ese maná era Jesús. Ellos menospreciaron a Jesús. Se quejaron delante del Señor, y ¿sabe qué? Las quejas son abominación a Dios. En la tormenta, cuando estés pasando por la adversidad, mire, es mejor levantar nuestra mirada y ver a Jesús que quejarnos. Es mejor abrir los ojos que la boca. Porque ofendemos a Dios y empezamos. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? Usted sí ha escuchado cristianos que dicen: Dios mío, ¿por qué tú permites que me pasen tantas cosas? ¿Por qué, Señor, yo estoy pasando por esta situación? ¿Por qué hay gente tan mala que no le pasa nada y a mí, que voy a la iglesia, me pasan estas cosas? ¿Sí ha escuchado ese tipo de clamor? ¿Ah? Y uno se pone la mano en la cabeza y dice: Señor, cállala. Ten misericordia. ¿Por qué tú permites? Dígame, este esposo que me tocó. ¿Quién lo escogió? ¿Ah? ¿Por qué este marido mío? ¿Por qué tú lo permites? Usted fue la que lo permitió, usted lo escogió, no fue la que se enamoró de él y dijo: con este me caso. ¿Ah? Y empezaron a quejarse: este pan tan ligero ya nos fastidia el alma. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucha gente por esto. Gracias a Dios que no estamos en ese tiempo, porque si no hubiese mucho mordido de serpiente por la lengua que tenía.
¿Dónde quedé? 8. Y Jehová dijo a Moisés, escuche, no, perdón, 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo, hemos pecado. Reconocieron que pecaron. Hemos pecado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Miraba a la serpiente y vivía. Y el mismo Jesús, en el capítulo 3 de Juan, le dijo a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario que Jesús sea levantado. Y si tú estás hoy viviendo adversidades, si estás siendo mordido por las serpientes de la vida, te tengo una gran bendición, una gran noticia. Jesús fue levantado. Y si tú levantas tus ojos y lo miras, tú vas a recibir vida, tú vas a recibir provisión, tú vas a recibir todo lo que necesites. Levanta tus ojos a Él. Aleluya. Él ha sido levantado. Él ha sido levantado para que tú mires a Él, para que tú levantes tu mirada. No para que te hundas en las aguas, golpeado por el fuerte viento. Para que lo mires y tengas vida. Para que recibas la bendición plena. Amén. Jesús fue levantado. Yo hoy quiero pedirte que te levantes también. Ponte de pie. Ponte de pie. Y vas a levantar tu mirada a Jesús ahora. Lo vas a ver en esa cruz. Jesús no vino solo a darte salvación. Jesús vino a darte provisión. Jesús vino a darte vida eterna. Jesús vino a sanar tu cuerpo, a darte salud plena, a darte pleno gozo.